Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Jiménez, exministro de Gobierno y exmilitante del partido Creo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, más bien. Sí, es que Creo, como usted lo dijo, pues no estuvo a la altura de las circunstancias después de más de una década de intentar llegar a la presidencia con Guillermo Lasso. ¿Cuál sería la diferencia con el nuevo movimiento que usted anunció hace poco, este movimiento denominado Acción? Bueno, yo creo que la mayor diferencia debe ser la participación de las bases con órganos perfectamente definidos y con un ejercicio permanente de democracia interna. Yo creo que emprender una acción de gobierno sin un movimiento que acompañe esa acción representa un grave déficit en la gestión gubernamental y es fuente de muchas debilidades. Y me parece que el fortalecimiento de los procesos políticos en el Ecuador todavía deja mucho que desear en general. Si examinamos la coyuntura política, vemos que cada vez que se abre un panorama de elecciones, muchos nombres saltan como canguila a la palestra, pero muy pocos identifican programas políticos, principios, valores, objetivos definidos. Y ese me parece que sigue siendo el déficit de la democracia ecuatoriana, agudizada en algunos espacios partidistas más que en otros. Sin embargo, el movimiento que usted acaba de crear, este movimiento Acción, está conformado también por ex militantes de Creo. Por ex militantes de Creo, por personas que han también trabajado conmigo durante mucho tiempo, por gente, por ejemplo, del Distrito 2, donde yo hice campaña para la Asamblea, por líderes barriales, por líderes sindicales, por gente de las comunas. Actualmente nosotros tenemos representación en 7 provincias. Hemos venido trabajando en un proceso continuado porque yo nunca he dejado de recorrer el territorio y claro, hoy día que hicimos la rueda de prensa, había algunas personas que un poco emocionadas intervinieron justamente a partir de este enfoque de un trabajo bastante más colectivo. ¿Y qué opina usted sobre su paso por el gobierno, sobre su estancia en el ministerio? ¿Tampoco entonces logró que estuviera a la altura de la coyuntura? Bueno, yo creo que las generalizaciones pueden llegar a ser un poquito arbitrarias e injustas. Yo, en mi paso por el ministerio, primero, objetivamente nunca hubo más personas del movimiento del partido que cuando yo estuve en el ministerio. Después de que yo salí, removieron al menos a 5 o 6 presidentes y miembros del partido político como gobernadores y pusieron a personas que no tenían ningún tipo de trayectoria en la organización. A mí me parece que eso debilita al gobierno, eso desestimula a las bases y eso también afecta al partido. Cuando uno es gobierno y cuando tiene un partido de gobierno, la diferencia entre las acciones entre uno y otro no siempre es muy clara, pero existe. Y en lo que tiene que ver con el gobierno, el presidente es la última palabra porque representa al Ejecutivo y a él lo eligieron. Claro, con el trabajo de mucha gente, pero a él lo eligieron. Pero en lo que representa al partido político, ese debe ser un trabajo colectivo. Y desde mi punto de vista, ese trabajo nunca se terminó de llevar a cabo. Cuando yo estuve en el ministerio lo impulsé con todas mis fuerzas, pero hay cosas que uno controla y otras cosas que no. Y me parece que es un poco de tontos aferrarse a situaciones que uno ve que están equivocadas y lo mejor es pasar la página y seguir adelante. Se entiende también un poco de esa coyuntura, lo que estamos viviendo, la peor crisis de violencia en la historia de este país. Dentro de toda esa coyuntura, lo que ha pasado con la Asamblea también, ¿qué pasó con su trabajo ahí, el trabajo del ministro Jiménez, entre la relación del Ejecutivo y el Legislativo? Eso fue clave para lo que hoy estamos viviendo. Cuando yo fui... Hay que recuperar un poco la historia, hay que retomar un poco la historia. ¿Yo por qué fui al Ministerio de Gobierno? Yo era asambleísta, gané mi curul en la Asamblea, trabajando en el Distrito 2 de mi provincia, del Guayas. Y estuve 11 meses. Y luego, cuando se produjo la primera gran crisis de un escenario absolutamente deteriorado en la Asamblea, en el que se iba a lanzar por primera vez el tema de la muerte cruzada y que estuvo firmada y lista en el escritorio del presidente para poderse enviar, se decidió al último momento que no pasaría. Y me llamaron a mí para buscar recomponer esos lazos y esos nexos con la Asamblea. ¿Cuál fue mi primer acto? Que fue muy criticado en la prensa. Mi primer acto fue convocar a los 5 jefes de bancada. De los 5 fueron 4. Solo el representante de Pachacutic no fue.
Y con base en esa conversación, impulsamos, por ejemplo, la Ley de Transformación Digital, se creó la Comisión Técnica del Ejecutivo con el Legislativo y se tomaron una serie de pasos para ir reconstituyendo los puentes, porque usted sabe que mucho más difícil es recomponer o reconstruir puentes que están destruidos, porque primero hay que remover los escombros, a construirlos sobre un terreno absolutamente baldío y que solamente hay que rellenar y alzar pilotes. Las dos cosas son totalmente distintas. A mí me tocó reconstruir, que no era sencillo. Aún así, lo impulsamos y aún así arrojó frutos. La coyuntura de junio del 2022, acuérdense que yo fui en marzo, la coyuntura de junio del 2022 echó por tierra muchos de esos esfuerzos porque hubo un triple intento de destitución del presidente. En la calle con las movilizaciones, en la asamblea con algunas de las bancadas y algunos asambleístas, y en el Consejo Nacional Electoral con la petición de revocatoria. Sin embargo, prevalecimos en los tres escenarios y eso nos dio, después de prevalecer sobre un momento tan conflictivo, un escenario, o mejor dicho, un año más de gobernabilidad al presidente. La realidad es que debido a lo que sucedió en primera vuelta, que el movimiento Creo puso a 12 personas como asambleístas y su mayor opositor, el movimiento UNES, puso a 48. La realidad es que entramos y en ese momento se entró con una situación absolutamente desnivelada y que iba a hacer falta tejer mucho y trabajar mucho para que eso no derive en el escenario que ha derivado el día de hoy. Mi rol fue el de recomponer esos puentes y se lo logró durante un año. Luego de que yo salí, 3 meses después, se llegó a la constatación de que ya no se podía mantener esa relación entre Ejecutivo y Legislativo. No conozco las interioridades de lo que sucedió después, conozco lo que sucedió en mi época. Entonces, lo que me está diciendo es que el error de gobernabilidad que le costó el bloqueo de la Asamblea al presidente se lo atribuye a la gestión del movimiento del presidente, de su gobierno, y no a su trabajo. No, yo no creo que se puede hacer esas decisiones así tan tajantes, porque en política los mundos no son blanco y negro. La mayoría de las veces los mundos son grises, pero aún así, dentro del gris, uno tiene que aprender a distinguir la paja del trigo. Y en este caso, una cosa es la acción del gobierno, cuya cabeza es el presidente. Otra cosa es la acción del partido, cuya cabeza es la directiva y las directivas del partido. Y otra cosa es el tercer escenario donde confluyan o donde puedan confluir estas decisiones y donde se mezclan varias instituciones. En lo que a mí respecta, yo asumí mi rol como ministro de gobierno al mando, o mejor dicho, abajo de un presidente de la República que era mi jefe inmediato. Pero el partido, desde mi punto de vista, fracasó en ser esa herramienta útil para poder apuntalar la gestión del gobierno, pese a que yo desde el primer momento insistí en que se incluya a todos los miembros del partido en los diferentes cargos de representación por un factor muy sencillo, que es el sentido de pertenencia del proyecto. Porque una cosa es cuando se camina entre nubes rosadas o alfombras rojas, ahí todo el mundo es feliz y todo el mundo se toma fotos, pero cuando la presión aumenta y la papa quema, como decimos en mi tierra, en Guayaquil, es el sentido de pertenencia a un proyecto el que termina decidiendo las cosas. Desde mi punto de vista, ese también fue uno de las grandes razones y factores que confluyeron a la situación en la que estamos al día de hoy. ¿Cómo queda entonces Creo ahora? ¿Cómo con la creación de su nuevo partido y que hay algunos exmiembros de su... Bueno, eso tendrán que decirlo sus nuevos directivos. Yo ya no sería ético que yo me pronuncie sobre cómo queda el ex partido donde yo estuve. Eso tendrán que decirlo sus representantes, sus presidentes provinciales, y qué es lo que cada uno de ellos piensa hacer para repotenciar al movimiento, a la democracia ecuatoriana, a la institucionalidad del país. Le convienen partidos fuertes. La peor de las desgracias para un país es tener un sistema político débil. Y parte fundamental de este sistema político son las organizaciones políticas. Entonces, si es que uno no puede implementar ciertas ideas, sobre todo democráticas, en las organizaciones políticas, tiene que irse a donde sí pueda hacerlo, y por eso hemos constituido esta nueva organización que hoy por hoy es ciudadana, pero que ya está en proceso para transformarse en organización política. Usted ha afirmado que ha mantenido conversaciones con algunos partidos y movimientos. Dijo que no con UNES ni el Partido Social Cristiano. No he mantenido conversaciones con ellos. Estos llamados a la unidad y estas conversaciones entre partidos están como acumulándose en este periodo, ¿no? Todos están conversando, todos se quieren aliar, pero
¿están dispuestos realmente a aliarse, a generar una unidad con otros partidos y de poner candidaturas presidenciales? ¿Usted está dispuesto a eso? Yo, por supuesto que sí. Yo creo que aquí hay un problema fundamental en el país, y es que primero se pone el nombre y luego se quiere construir el proceso. Yo pienso que es al revés. Creo que primero debe ser el proceso y luego al final se ponen los nombres. Creo que además es una falta de respeto para otras personas que podrían tener mejores credenciales que uno para poder ejercer un cargo de representación, decir, ok, yo voy y a ver quién se me une. Me parece que es hasta inclusive una falta de respeto plantearlo así. Creo que lo que procede es decir, ok, construyamos un proceso político sobre estos 6, 7 u 8 pilares o valores, y una vez que estamos de acuerdo sobre esto, veamos cuáles son los mejores interlocutores. Lamentablemente, aquí y en la China la política es personalista, pero aquí más. Y creo que eso muchas veces nos ha hecho daño, y en una coyuntura tan rápida como la que estamos viviendo, me parece que es fundamental hacer algo de pausa, no mucho porque los tiempos no dan, pero sí un poquito para decir, ok, sobre qué principios estamos de acuerdo, quiénes están de acuerdo en términos de organizaciones políticas y cuáles serían los mejores interlocutores para esa representación. ¿Y usted va a ir a lanzarse a alguna candidatura? ¿Perdón? ¿Usted se va a lanzar ahora a alguna candidatura? Yo no he decidido eso, lo tendré que consultar con el comité ejecutivo de nuestra nueva organización y también con las bases del movimiento, lo tendremos que consultar, pero no es una decisión que yo voy a tomar unilateralmente. Creo que es un error desesperarse por tener un espacio de representación o un cargo público o una candidatura. Me parece que lo más importante es solidificar un proceso primero y luego definir quién lo representa. Porque al final del día, si eso está bien trabajado, esa representación será eficiente. Si no, será débil. ¿Y por qué no hablar con Creo y el Partido Social Cristiano? Recordemos que el Partido Social Cristiano fue aliados y fueron los que en cierta forma apoyaron para que llegue el presidente Guillermo Lasso y Creo al poder. Yo no he dicho que no quisiera hablar con ellos. Yo lo que he dicho es que no he hablado con ellos. Entonces, sí hablará entonces. Pero si es que existe una posibilidad de hablar inclusive con el Partido Social Cristiano para ver si se puede construir una plataforma de conjunto que permita pues trabajar sobre ciertos valores, sobre todo democráticos, y un cierto enfoque que tiene que tener la sociedad, pues bienvenido sea, no me opongo. ¿Y con UNES también igual? No, porque ellos representan una tesis absolutamente distinta. Han sido probablemente el principal antagonista del gobierno, propusieron... Pero ellos permitieron que pase su ley tributaria en el 2021, sí, al dejar que pase por el Ministerio de la Ley. Sí, pero yo creo que ellos han definido un marco de intervención que está muy claro, que no presenta fisuras, que no tiene niveles de permeabilidad. Es más, entiendo que su líder ha dicho que van a ir todos y cada uno de los asambleístas que estuvieron en el periodo pasado. Entonces allí no hay posibilidad de conversación, porque ya todo está definido. Sus parámetros, las cosas en las que creen y la manera en que ellos entienden hacer política. Por lo tanto, uno conversa cuando hay algún nivel de flexibilidad. En este caso no lo veo. Si usted no se lanza a la presidencia, ¿a quién apoyará? ¿Su partido a quién apoyará también? Tenemos que definirlo. Seguramente lo estaremos conversando en los próximos días, porque no será en las próximas semanas, va a ser en los próximos días. Hay algunos candidatos allí que han hecho sus propuestas, pero tenemos que ver cuál es la que nos parezca la más consistente. Y en función de eso tomaremos una decisión. Yo creo que, claro, el problema es que aquí todo está tan ajustado que uno está obligado a ir apuradamente, pero cada vez que hay apuros es muy fácil tropezarse y no nos queremos tropezar. Queremos que al Ecuador le vaya bien y queremos que quien ostente una candidatura de representación, así sea para la más pequeña de las provincias, para el caso de los asambleístas, pues lo haga con conocimiento de causa y sobre todo que ese proyecto político tenga opciones de perdurar. Tampoco es algo que estamos pensando para el próximo año y medio, sino al menos para los próximos 6 años, y es en función de eso que tenemos que trabajar. Pero ya debe haber tenido pensado a quién apoyaría. Lo hemos discutido, no hemos tomado todavía definiciones. ¿Con quién tiene más cercanía? Sí, hay algunos candidatos que son interesantes. Nosotros identificamos... ¿Cómo cuáles? Es que no quiero puntualizar porque ahí hay un principio de condicionamiento. Yo creo que es un bloque. ¿Jan Topic va por su línea? Jan Topic tiene algunas propuestas que me parece interesante. Hay algunos temas institucionales que deben ser conversados con más precisión. Otto Sonnenholzer también es un buen nombre, es un buen candidato. Entiendo que hasta hace poco estaba Pedro Freile y Javier Hervas, pero ya no están ninguno de los dos, sino que han declinado sus candidaturas. Estamos viendo, tenemos que analizar el tablero y ver cómo decidimos, pero lo que está claro es que lo que a nosotros nos interesa es una plataforma clara,
con puntos concretos y con opciones definidas. ¿Y cómo cree que irá, creo, con sus candidatos, que acaba de anunciar que sí hay posibilidades? Decía el ministro Bernal que incluso hay posibilidades de que el mismo presidente se lance a la que todavía no lo niega. Es legítimo, es el juego de la democracia. Lo deseable es que un proyecto político continúe y perdure en el tiempo, pero como yo siempre digo, al final del día el espejo es el pueblo. Y el pueblo es el que decide finalmente si son más los aciertos que los errores o viceversa. Así que eso ya se verá en su momento. Yo creo que el enfoque ahorita, siendo el presidente actualmente de la República, tiene que ser más en su gestión como presidente que en sus opciones como candidato. Una cosa nada más para cerrar, que me interesa su opinión, más allá de lo que diga la ley. ¿Qué dice usted sobre este anuncio del Consejo Nacional Electoral de que no vamos a ir a estas elecciones del 2023 con lo que dicta el Código de la Democracia, que es la paridad de género? A mí me parece que es un error, que podríamos haberlo hecho ya desde ahorita. Si al fin y al cabo en el 2025 ya estaremos allí, ¿por qué no utilizar este periodo excepcional para de una vez implementarlo? Me parece que es una transitoria que lo que busca es descomplicarle la vida a las organizaciones políticas, tal vez por eso lo hacen y por lo ajustado de los plazos, pero yo no hubiese visto problema en que ya implementemos el criterio de paridad a rajatabla como se lo ha decidido a partir del 2025. Y que no sea solo así figurativo, sino que de acción y de compromiso. Las cosas hay que vivirlas. Las acciones son mucho más contundentes que las palabras. De hecho, también por eso le pusimos a nuestra organización acción, porque nos parece que eso es lo que termina definiendo a un político o a un proceso político. Y solo para concluir, yo sí rescato, sobre todo en la época del Ministerio de Gobierno, que me tocó encabezar esa cartera de Estado, lo que fue las mesas de diálogo, la firma del Acta por la Paz, las mesas de diálogo y todo el proceso de implementación que siguió después, porque me parece... ¿Cree que su acción fue exitosa? Más que mía, fue de todo un equipo, fue del ministerio, fue del gobierno, y yo creo que los frutos de eso, primero que se han visto ahora, porque pese a todo lo que políticamente hemos tenido en materia de convulsión, no han habido nuevos disturbios en la calle por esa razón. Por temas de seguridad es otra cosa, pero por esa razón. Y en el futuro estoy seguro que serán mucho mejor valoradas porque representan un salto cualitativo muy importante de la democracia en el país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno y exmilitante de CREO.